Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Nuevamente, por la misericordia, por la gracia del Señor, estamos en un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación con el propósito, con el objetivo de poder dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica temas actuales que trascienden para la iglesia contemporánea. Y siempre con mi hermano Eddie Osorio, estamos listos para poder compartir un programa más, hermano Eddie. Listo. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Contento, listo y... pues ahí con expectativas del tema que vamos a hablar hoy. Cositas, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, ¿no, pastor? Exacto. Aspectos que no tomamos en cuenta. Sí, sin duda, pero la verdad... O que subestimamos, puede ser. Así es. O sea, tal vez tenemos como sesgo, ¿no? Un pensamiento sesgado muchas veces acerca de ciertos asuntos, y creo que uno de los temas que vamos a abordar hoy al principio trata un poquito acerca de eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que también son cosas utilizadas por el diablo, ¿verdad? Pero sí, en términos generales, como siempre decimos, estamos emocionados y contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación para un capítulo más de Cartas del Diablo. Después de la pausa, hermano Eddie, el episodio anterior. Por cierto, buenísimo gran con tema, hermano, ¿no? Mario, así hermana es, Paola, saludos. También un saludo, hermano Marcelo y su equipo allá en Monjas. Estuvieron pendientes del programa anterior, hermano. Un saludo para Marcelo, muy especial a todos. Ministerio Energes. Así es. Saludo muy especial. De mucha bendición para nosotros. Amén, sin duda. Yo creo que nosotros lo consideramos como nuestro pastor. Así es. ¿Sí? Mentor. Ahí está. Así que el Señor bendiga a cada uno, y siempre también agradeciendo, hermano Eddie, al equipo de Radio Cultural Amigos. Así es. Amigos TV. Un gran trabajo. Hermano Julito. Así es. David Pisen. Ahí está. Entonces, y a Julito Valdés también, ¿verdad? Así y su es. equipo. Agradecidos, ¿no? Por el trabajo que, sin duda, que los hermanos una hacen. gran labor. Sin duda. Muy bien. Cartas del Diablo a su sobrino. Un libro que está haciendo de mucha bendición, hermano Eddie. Así es. Ver una perspectiva bíblica de cómo el enemigo, pues, es tan sutil, es tan inteligente, es tan contrario a lo que el sistema muchas veces nos ha presentado, hermano Eddie. Así es. Creo yo. Creo que es más inteligente, es más sutil. Exacto. No es tan... evidente. No es tan chocante, vamos a decirlo así, ni obvio, sino que es sutil, ¿sí? Entonces creo que ha sido muy importante ver todos esos detalles, y vamos a continuar estudiando esto en este nuevo episodio, y vamos a observar, a tratar de avanzar lo más que podamos con algunas cartas, hermano Eddie. Así es. Porque ya nos vienen quedando pocos episodios, por cierto, ya Exacto. con relación a y se viene una nueva serie también, así que esperamos poder avanzar, hermano Eddie, y aprender de estas nuevas áreas donde el enemigo pues ataca, sí, al ser humano, y específicamente al paciente que viene, que tenemos bueno, que tenemos durante la serie. Exacto, y cómo pues estos dos demonios exponen, ¿no? Por supuesto, bajo la creatividad de C.S. Lewis, cómo se hace ese trabajo específico hacia las personas para que tienen un principal objetivo, hermano Eddie. Así es. Que es no ver la gloria de Dios. Exacto. Sino palpar, no experimentar al Así enemigo, es. como ellos dicen. Exacto. Entonces esperamos en Dios poder avanzar y poder ver aspectos muy importantes. Amén. Pero antes, pausa musical, hermano Eddie. Así es. El canto de hoy. Así que hoy nos acompaña siempre un invitado con un canto muy especial, el cual sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición. Así que adelante con nuestro canto de hoy. Fue algo así como lluvia
en tierra seca. Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser peregrino cansado, que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Bien, estamos de vuelta después de esta pausa musical, hermano Eddie, en este principio del programa, Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, carta 17. Pero antes de ello, ¿por qué no una base bíblica, hermano Eddie? Siempre de nuestra base, que hemos venido manejando. Exacto, y uno de los pasajes que yo creo que más de una vez la hemos mencionado acá, de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Interesante, hermano Eddie. Quiero leerlo en otras versiones. ¿Sí? Dice la Nueva Traducción Viviente: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hay otra versión por acá que se llama Dios habla hoy, versión española. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Me encanta. Bueno, yo soy abierto a algunas versiones, pastor. Ajá. Pero me gusta Reina Valera. Sí. Sed sobrios. La Biblia de las Américas dice: sed de espíritu sobrio. Interesante. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Tremendo, ¿verdad? Entonces, me gusta esa parte, hermano Eddie, porque ese ser sobrio, decíamos en algún momento que es lo contrario de ebrio. Entonces, eso tiene que ver con estar atentos, hermano Eddie. Exacto. Sí, con estar sabedores. Sí. Sí. Conscientes, Pilas, ¿no? Conscientes, atentos, como bien decía una de las versiones que leíamos ahí, despiertos. Entendidos. Sí, exacto, despiertos. La vez pasada nosotros con los jóvenes analizábamos un tema de estos acerca de esto y veíamos, por ejemplo, el contexto de Sansón, que Sansón era alguien que estuvo ciego. Uh-huh. Ciego primero en el área espiritual, ¿no? Ya no pudo ver el plan de Dios para él. No se mantuvo sobrio. Y luego, pues al final de su vida también vemos ceguera física. Exacto. En su cuerpo, ¿no? En sus ojos físicos, en sus órganos. Pero creo que es un llamado de alerta. Si Pedro nos dice, sean sobrios y velen. Y miren, velar y ser sobrios requiere esfuerzo. Uh-huh. Es un trabajo. Por decirlo así. Mire, sí. Y precisamente le iba a citar algo. En las escuelas militares, yo tuve la oportunidad de estar ahí, hay un curso que tiene que ver con estrategia militar. Se le enseña estrategia militar a los alumnos. Y me llama la atención que en uno de esos cursos, pastor, se enseña hablemos así, a los alumnos, a los oficiales, a poder estar... O sea, aprender, mire, ciertas estrategias de cómo hacer emboscadas y cómo defenderse ante las emboscadas. Exacto. Cómo actuar en una emboscada. Cómo actuar. Entonces, y cómo plantearla también. Exacto. Conociendo la ubicación, aquí entra la brújula y todo ese tipo de cosas. Pero le estoy hablando de cosas minuciosas, pastor. Sí. Que si más de alguno se equivoca en pequeños detalles, se pierde. Sí. Entonces, pero una de las características es el velar, ¿no? Usted. Sí. Mire, los turnos, si alguien va a descansar, va a dormir uno, pero cubre el otro. Exacto. O sea, es una cuestión tremenda porque el enemigo viene al acecho. Exacto. Entonces creo que es una idea de la cual la Biblia plantea, hermano Eddie, de cómo nosotros tenemos que ser sobrios, o sea, entendidos por dónde nos puede el enemigo atacar. Exacto, y algo que creo que podríamos, para complementar esto que usted está diciendo, la sobriedad y velar no son cosas pasivas. Exacto. ¿Sí? O sea, velar y ser sobrio y estar sobrio es algo activo, ¿no? De hecho, el Señor nos ha llamado a eso, a ser activos en su reino. Yo a veces veo, fíjese, Manuel, que nos equivocamos cuando se dice velar. Mucha gente lo entiende, una gran mayoría de gente lo entiende que tiene que ver solo con orar. Sí. O sea, es cierto, hay que orar. Claro, eso no lo vamos a decir, no vamos a negarlo. Pero hay que orar con el cerebro. Exacto. Sí, con el cerebro. Por ejemplo, no solo, oh Señor, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación, y así cerrado, ¿no, pastor? O sea, como el Señor mismo dice, vana repeticiones. Sí, una repetición. No, o sea, con el cerebro. Una oración consciente. Por aquí. Razonada, ¿no? Por ahí no, porque ahí está aquello. Exacto. Prudencia. Por aquí no, porque ahí está aquella. Sí. Por ejemplo. Exacto. Entonces, pastor, hay que ser inteligente. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que el Señor nos puede dar sabiduría para eso. Recuerdo que uno de los versículos de Proverbios, Proverbios capítulo 1, antes de llegar a el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uh-huh. Antes de eso, da ciertas cosas, no ciertos objetivos por los cuales los proverbios se escribieron. Los proverbios de Salomón, dice, ¿verdad? Para dar sabiduría a los simples, a los sencillos. Y una de las características que a mí siempre me ha llamado la atención y la he mencionado un montón de veces es sagacidad. Mire, perdona que estaba revisando el teléfono, pero solo quería buscar una cita del profesor Gonzalo Chamorro que citó a Plutarco, el cual dice, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Buena esa. Interesante. Sí. Y por lo regular lo hemos visto siempre como un vaso por llenar. Exacto. No, es una lámpara por encender. La capacidad está ahí, pastor. Exacto. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a lo que estamos hablando ahorita? La inteligencia. Sí. O sea, tenemos que aprender a ver las cosas, hermano Eddie. Si yo sé que en algún momento hay un fango profundo, no me voy a ir por ahí. Sí, porque muchas veces se confunde, ¿no? Exacto. Por eso, una vez le escuché una frase a alguien que decía, la fe te puede matar de hambre, ¿va?
Porque, porque alguien decía, mire, yo no llevo comida, voy por fe, ¿verdad? ¿Me entiende? Y muchas veces cosas como esas son tergiversadas y son sacadas de su contexto. Estamos seguros que el Señor puede proveer, pero si tenés comida en tu casa, lleva. Sí, es como, por ejemplo, hay gente que dice que vivir por fe solo es trabajar en el ministerio. Exacto. Por ejemplo, no. Todo creyente vive por fe. Todos vivimos Ahora, por fe. el que trabaja ministerialmente hablando, trabaja allí. Sí, exacto. Y el Señor provee. Y también vive por fe. Exacto. Sí. Pero es lo mismo que aquel hermano, ¿verdad? Usted que por fe sale todos los días a vender su producto, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, hay tantas cosas, ¿no? Usted que creo que es importante verlas desde una perspectiva bíblica y no tanto de la tradición, ¿no? Sin duda. Porque, por ejemplo, nosotros como iglesia cristiana evangélica, Manuel, pues argumentamos muchas veces que por ejemplo, una de nuestras diferencias con el catolicismo romano tiene que ver con la posición que la Biblia ocupa, ¿no? Exacto. Entonces nosotros creemos que la Biblia es infalible. Así es. Sí, y es nuestra única regla de fe y práctica. Nuestra autoridad. Exactamente. No la tradición, ni el dogma. Exacto. Pero vivimos muchas veces así. Dogmatizados. Y la tradición a veces puede más que la Biblia. Sí, exacto. Pastor. Sí. ¿Se da cuenta cómo necesitamos una reforma hoy en día también? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que al momento de buscar un sostén bíblico, un fundamento bíblico, no las tienen. Exacto. ¿Ya? Y solo uno las remite a, bueno, es que así lo hemos hecho antes, o no lo hemos hecho de otra forma, ¿va? Entonces, muchas veces llegan esas cosas y se establecen como algo, como una ley bíblica, y no es así. Exactamente. Entonces, creo que seguimos escribiendo los 36 preceptos fariseicos. Se siguieron escribiendo, pastor. Muy bien. Pero bien, entremos de lleno ya, pastor, en materia del tema. Hemos venido viendo cómo el enemigo trabaja. Y pues hoy se nos presenta otro tipo, pastor, que es un tema algo tal vez que nosotros lo hemos confundido o lo hemos visto solo desde una perspectiva. Exacto. Solo de un lado, pienso. Exactamente. ¿Qué tiene que ver, pastor, con esa gula? Exacto. ¿Sí? Gula. Esa gula. Nosotros por lo regular lo entendemos como solamente una persona que come bastante. O que se pasa de. Exacto. De lo normal. Pero que en realidad, pastor, hay algo más de fondo, que es lo que el enemigo ataca. Explota o toca, tienta. ¿Sí? Nuestra propia concupiscencia, ¿verdad usted? Sí. Él la seduce y pues ahí va el humano, ¿no? Sí, yo creo que en su momento, es que me estaba recordando de algo. Es que escuché a alguien decir en su momento, mire, la gula está en los 7 pecados capitales, ¿verdad? Y todo ese rollo, ¿verdad? Pero yo siento que muchas veces entendemos como la gula, realmente, seamos honestos. Hasta aquí, bueno, mi experiencia en el ministerio y en lo que tengo de estar en la iglesia, de servir al Señor, es corta relativamente, ¿verdad? Sí. Pero yo no he leído un libro que hable de la gula. Exactamente. Pocas veces hablamos de un tema como este. Exacto. De la gula. Sin embargo, creo que en las pocas veces que nos hemos acercado, muchas veces podemos acercarnos equivocadamente. ¿Ya? Y poder tener el concepto, yo creo que ni bien nosotros mencionamos gula, y lo que viene a nuestra mente y a la mente de la mayoría de personas fuera o dentro de la iglesia es exceso de comida. ¿Ya? Que también no vamos a decir que no. Exacto, pero podríamos decir que el fondo no solo es ese. No es solo exceso de comida. Exactamente. ¿Ya? Y podríamos hablar un poquito, hermano Eddie, que cómo tiene como principal objetivo el anciano, el demonio anciano, enseñar a su sobrino de cómo juega un papel muy importante aquí, hermano Eddie, ese pecado del orgullo. Sí. O sea, ese pecado del orgullo. Y hay otras perspectivas de la gula. Por ejemplo, él pone un ejemplo ahí, hermano Eddie, de cómo aquella gente, por ejemplo, que no está conforme o satisfecha con nada, es un problema. Sí. Yo pienso que esto tiene que ver algunas veces con el orgullo. Creo que fuera de micrófonos lo hablábamos también, que uno de los temas que toca aquí también sería el amor propio. Exacto. El exceso de amor propio. También este tema del perfeccionismo. Sí, exactamente. Siento que muchas veces, mira, la gula no es solo demostrar en el exceso de, sino, por ejemplo, no es solo en el exceso de comer, exacto, sino en el exceso de orgullo. Y en el exceso, en la exigencia
de ciertas cosas o patrones, porque así me gustan a mí. Exacto. ¿Ya? O sea, es como, no sé, siento que muchas veces nosotros, y siento que es a lo que estamos más propensos, aún más propensos que a comer en exceso, ¿ya? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que desarrollamos, ¿no? Entre comillas, podríamos decir un gusto culinario. ¿Ya? Y muchas veces esto se transforma en exigencias hacia otras personas. Exacto. En la casa, fuera de la casa. Le podría yo poner un ejemplo. He visto gente maltratando a un mesero, por ejemplo, porque no sirvió como quería. Exacto. Entonces, como quería el cliente. Entonces yo siento que debemos de ver la gula también desde esa perspectiva más amplia. Desde esa perspectiva en donde no solo significa exceso, sino también un nivel de exigencia porque yo así lo quiero. Estoy pagando y quiero que me atiendan. Porque a mí así me gusta. Quiero que me complazcan. O sea, tiene que ver esto en el fondo con un orgullo, con un exceso de amor propio, con un ego excesivo o un alto concepto de sí mismo, más que el que debemos tener. Exactamente. Entonces, se aplica también a la parte alimentaria, pastor, el exceso de, pero aquí también esa gula se puede aplicar también, y me llama la atención mucho el concepto, fíjese usted, a ese exceso de ego. Exacto. O sea, a ese exceso de que el mundo gira alrededor mío. Y se tiene que hacer lo que yo diga, porque por ejemplo estoy pagando, o sea, sí, esa excesividad, pastor, o ausencia de humildad, creo yo, hermano Eddie. Sí. Yo por ejemplo he visto gente a veces que es tan delicada, hermano Eddie, sí. con es cierto que hay veces que hay meseros que pueden equivocarse o algo por el estilo, ¿verdad? Saludos a los meseros si nos están viendo. Por cierto, sí. Pero es que hay gente que por nadita, hermano Eddie, que porque el café sí. no, o porque quería el café, quíteme eso porque yo lo quiero más frío o porque lo quiero más caliente. O sea, en esos detalles, ese Luis aquí los llama como gula. Exacto. Un exceso de orgullo, hermano Eddie. Exacto. Me llama mucho la atención una de las frases que ya para finalizar la carta C.S. Lewis dice: el mero exceso de comida es mucho menos valioso que la exquisitez. Mire. ¿Ya? Porque muchas veces no somos golosos, por decirlo así, de lo bastante, pero sí de lo exquisito, por ejemplo, ¿verdad? O de un determinado sabor o cosas que esto no solo se relaciona con la comida. Yo estaba pensando, bueno, la gula generalmente la relacionamos con comida, ¿ya? Pero si nos vamos un poquito más allá y ampliamos nuestro foco de atención, nos podríamos dar cuenta que también somos golosos en otras cosas, en otras áreas. Ahí está el detalle. ¿Ya? En el dinero, por ejemplo. Ya, en lo que gano, ya, en cómo yo vivo mi vida. Porque también la gula yo la podría aplicar a ese deseo excesivo de querer acaparar cosas para mí. Exacto. ¿Ya? O sea, ese deseo intenso de quitar mi vista de las cosas del reino y poner en las cosas terrenales. Exactamente. O sea, pienso que es aplicable a muchas áreas el principio que C.S. Lewis nos quiere enseñar a través de su carta. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere, hermano Eddie? A través de esa excesividad o ese ardiente deseo por la excesividad, perder de vista, sí, lo eterno, como usted ya dijo. Mire, siempre el mismo propósito, desviar la voluntad del Señor, ¿verdad usted? Entonces el enemigo tienta esta parte, hermano Eddie, para poder dar esa ¿cómo digo? Ese exceso de satisfacción. Exacto. Hermano, hacia nosotros mismos. Sí. Y si en ese exceso de satisfacción me llevo de encuentro, ¿sí? La integridad de una persona, no importa. Sí. Y a veces como cristianos, hermano, con tal de alcanzar nuestros objetivos, nos llevamos de encuentro a mucha gente. Y yo siento hay que tener cuidado. Y yo siento que es un área poco explorada. Exacto. Por nosotros. Exacto. O sea, yo creo que este tema, visto la gula desde esta perspectiva que la estamos viendo en esta carta 17 de Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, pienso que es un rincón de nuestra vida que muchas veces no lo revisamos, no lo exploramos. Cualquiera de nosotros está propenso a caer en una situación de esta. En un exceso. Y yo diría, hermano Carlitos, qué tan fácil es que por ejemplo, ¿verdad? Pensemos ahorita en las cosas que nos satisfacen. O sea, aquello que usted lo hace sentirse realizado. Una carne asada, ¿va? Amén. O cualquier cosa. Pensemos ahorita en esas cosas que a usted y a mí nos hacen sentirnos
calidad, realizados. Ahora, pensemos, ¿qué pasa si eso no está? ¿Nos irritamos? O sea, ¿qué tan fácil somos nosotros de irritar cuando estamos insatisfechos? No, mire, hermano Eddie, y vuelvo, el exceso está implícito en el tema. Exacto. Por ejemplo, podríamos hablar de gula. Mire, pastor, con estos aparatitos. Ahí está otro ejemplo. O sea, mis hijos pueden estar gritando, pero si yo tengo que satisfacer mi deseo de estar con el dedito así para arriba, y aunque mis hijos me estoy llevando de encuentro mis responsabilidades como padre, por ejemplo, por estar con el anhelo excesivo de estar viendo esto. Exacto. Entonces, eso es parte de. Sí, o sea, lo que usted está diciendo es clave porque el principio es aplicable. Sí, ese es el punto. El principio es aplicable a cuál. Y viéndolo bien, es aplicable a todo aquello que a usted o a mí nos satisface. Todo aquello que nos acarrea satisfacción. ¿Ya? En exceso. Siempre los excesos son dañinos. Sí. Los extremos son dañinos. Entonces preguntémonos. Yo pienso que para mí una pregunta de evaluación para medir este asunto es eso. ¿Qué tan fácil es que yo me irrite, me enoje, me moleste cuando algo no me satisface? Amén. Que son cuestiones muy... Y voy a buscar la satisfacción aunque me lleve de encuentro al que sea. ¿Ya? Y esto aplica en cualquier área de nuestra vida. Sí. ¿Ya? Entonces podríamos decir que hay gula laboral, gula de un montón en un montón de áreas, de escenarios en donde nosotros como cristianos nos movemos, hermano Carlitos. Exacto, hermano Eddie. O sea, tremendo. Buen punto, hermano Eddie, pero es importante avanzar. Sí, tenemos que avanzar en muchas cartas por ver. Entonces, entendemos el punto, hermano Eddie, cómo el enemigo a través de esto nos hace perder de vista, sí, lo eterno, los principios y valores del reino del Señor, que creo que es lo clave aquí, ¿verdad? Sí, como una situación de insatisfacción puede hacerme a mí perder los estribos y dejarme usar por el diablo. Sí, tremendo. Por eso, estad sobrios y velad. Inteligentes. Exacto. Pilas. Despiertos. Muy bien, hermano Eddie, avancemos. En la carta 18 se nos muestra otro tópico, otro principio que C.S. Lewis nos muestra. Y lo que tiene que ver, hermano Eddie, tiene que ver aquí con la sexualidad. Así es. Mire qué tremendo. Y pareciera que nosotros solamente observamos la sexualidad por lo regular. Siempre cuando se habla de ello, hermano Eddie, siempre tiene un tono pecaminoso. Sí. Por lo regular siempre la relacionamos con aspectos pecaminosos, pero que en realidad no hay que olvidar, y le recordamos a toda nuestra audiencia, de que entendemos que el Señor fue quien diseñó esto, hermano. Sí. Sí, yo creo que hay varios aspectos que enfatizar y quiero hacerlo con uno. Pienso que muchas veces el diablo quiere distorsionar la imagen que ustedes y yo tenemos del matrimonio. Exacto. Sí, o sea, pienso que y me llama la atención porque quiero citar una de las frases que encontramos en la carta 18. Dice, en otras palabras, los humanos deben ser inducidos a considerar como la base del matrimonio una versión muy coloreada. Exacto. Y distorsionada de algo que Dios realmente promete como resultado. Es que ese es el detalle, mire. Entonces, mire, pues, yo creo, y aquí es donde, pienso, hermano Carlitos, no sé cómo lo ve usted, pero pienso que Dios también nos está llamando a ser sobrios y a velar en nuestros matrimonios. Claro. O sea, yo lo veo así. El principio lo aplico en mi vida. Claro. Y yo lo que entiendo es, bueno, Dios me está llamando a mí que yo no solo tengo que ser sobrio y velar en el área ministerial, por decirlo así, que muchas veces separamos, ¿verdad? O espiritual. Mire, espiritual. Exacto. Siempre separamos eso porque es un error. Exacto, nuestra vida es una sola, ¿verdad? Exacto. Ya, pero el Señor quiere que yo vele, que yo sea prudente, porque el diablo también quiere devorar mi matrimonio. Es que mire, por lo regular siempre pensamos, es que el diablo me va a tentar para que yo no lea más la Biblia, o para que no me hinque a orar, o cosas por el estilo. Exacto. Siempre muy cristianas evangélicas. Exactamente, pero no, hermano Eddie. Sí. O sea, también en la forma de administrar mi casa está él ahí. Sí. Exacto. Y por eso le decía, no, ahora, ¿qué versión? Y yo creo que este es uno de los trabajos, hermanos, más finísimos
que el diablo está haciendo en la actualidad. Exacto. Sí, exacto. el diablo está trabajando en la mente de nuestros jóvenes, en la concepción de nuestros jóvenes, en las corrientes de pensamiento que se mueven en las universidades y en los colegios. ¿En el sistema? Exacto. ¿Televisión? En la concepción de pensamiento que hay en la calle, en el inconsciente colectivo del mundo, de la sociedad. El diablo está trabajando finamente para que los patojos, para que las nuevas generaciones tengan una imagen, lo voy a decir así, ¿Caricaturista? Caricaturista o caricaturizada. Ajá. Caricaturizada del matrimonio. O sea, que Exacto. realmente no sea lo que Dios quiere. ¿Ya? Exacto. O Mire, sea, pastor, aprender a ver eso. para muestra un botón. Las telenovelas. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué pega a novela? Traición. ¿Vio novela usted, pastor? Yo creo que me vi varias. Pasión de Gavilanes. Diga la verdad. Usted vio. Yo también vi, no voy a decir los nombres porque nos pueden sacar de la radio si digo los nombres. No, mire, yo creo que vimos. Cultura general, ¿no? Sí, entonces por ahí Pedro el Escamoso, ¿verdad? Ya vio, ¿verdad? Pero mire, pastor, lo que yo quiero llegar que la cultura, que es lo que nos presenta, que es lo que nos vende. Exacto. Sí, la famosa trama de la traición. Exacto. ¿Mm? La De la traición. traición. Así que eso es muy... Pero mire, esto de las novelas está picante. Pero ya toca cápsula del día. Y yo sé que nuestros hermanos nos van a esperar porque después de la cápsula vamos a seguir hablando de Pedro el Escamoso. No, quiero decir de cómo el enemigo pues nos lleva, o el sistema, mejor dicho, nos Así lleva es. hacia una concepción de pensamiento distinta, ¿no, hermano? Que es lo que estamos planteando. Pero antes de ello, cápsula del día con mi hermano Eddie Osorio. Siempre datos picantes, pero edificantes. Sí, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Adelante, hermano Eddie. ¿Cómo hacemos los creyentes para vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? Es una importante pregunta a la que hoy vamos a dar 4 respuestas. Así es, ¿cómo vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? En primer lugar, debemos mantenernos alejados de todo pecado. Si usted y yo caminamos cerca de un precipicio, hay riesgo de que nuestros pies resbalen, de que nuestros pies deslicen y nosotros caigamos en pecado. Entonces, el Señor nos manda a mantenernos no solo alejados del pecado, sino también a aborrecer el pecado. Precisamente en Romanos 12:9, Pablo escribe y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos resistir al pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? En primer lugar, mantenernos alejados de todo pecado. En segundo lugar, los creyentes debemos recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Así es. Job 20:12 al 14 dice que el pecado muchas veces en nuestro paladar, bajo de nuestro paladar, es dulce, es ameno, es atractivo, pero al final va a ser como hiel de áspides. Al final va a ser amargura, al final será muerte. Entonces debemos de estar conscientes que el placer del pecado es pasajero, que el placer del pecado no es real, realmente es un engaño. Tercero, los creyentes debemos recordar que el pecado nos hará perder aquello que es bueno. La paz, el gozo, los frutos del Espíritu no estarán en nosotros si nosotros estamos practicando el pecado, si nosotros cedemos ante el engaño del pecado. Todas las cosas buenas no las tendremos en nosotros. El Espíritu Santo será contristado en nuestra vida a causa de la práctica del pecado de nosotros. Y en cuarto lugar, recordemos que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? Cuarto, los creyentes debemos fijarnos, debemos de tener sabiduría para entender cómo es el pecado de engañoso. Así es, en sí mismo el pecado es sobremanera pecaminoso. Cuando el pecado ha engañado, los creyentes frecuentemente nos negamos muchas veces a admitirlo.
Hay múltiples ejemplos en la palabra. Podemos citar a un faraón, podemos citar a un Balaam, podemos citar aún al mismo Judas, que fueron engañados, presa del pecado, y realmente en lugar de correr a Cristo, humillados, aceptando su culpa, lo que hicieron fue tratar de justificarse. Y realmente es lo que quiere Satanás que todos nosotros hagamos. Que no entendamos nuestra necesidad de la gracia, que no entendamos nuestra necesidad de perdón y que así constantemente, una y otra vez, seamos engañados por el pecado. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de ese dato que hermano Eddie nos compartía, que siempre son ahí de mucha bendición. Hermano Eddie, entonces, seguimos con Pedro. Con Pedro el Escamoso, no hoy, Pedro el apóstol. Nos va a llamar la atención que comité gerente, hermano Eddie. No, entonces, hermano Eddie, el sistema nos vende un sistema. Y me llama la atención cómo C.S. Lewis, mire, dice, lo que el enemigo exige de los humanos adopta la forma de un dilema. O sea, el enemigo aquí es Dios. O completa abstinencia o monogamia sin paliativos. Exacto. ¿Y qué es lo que el Señor plantea, hermano Eddie? Exacto. ¿Qué es lo que el Señor muestra en su palabra? O abstinencia absoluta exactamente. o monogamia sin paliativos. Que tiene que ver con su matrimonio, la monogamia. O sea, matrimonio heterosexual. Exactamente. Y dice, mire, sin paliativos. Así es. O sea, sin más, sin agregados, sin otras cosas, sin otras agregados y también sin límites. Exacto. Dentro del matrimonio, hermano. Exacto. Es que mire, es que la belleza de la santidad de la sexualidad es muy importante. Sí, o sea, el matrimonio es como el cauce, ¿no? Que Dios diseñó para que la sexualidad sea practicada ahí. Es la manera correcta, hermano Eddie. Exacto. Y es en el momento adecuado. Y además de ser algo bíblico, históricamente es algo demostrado. No, comprobable. Claro, es lo mejor. Sí. Entonces el enemigo tiene como principal objetivo, la que usted ya decía, caricaturizar. Bueno, ya me hice bolas. Eso, crear una caricatura. Sí. Del matrimonio. Y que la sexualidad esté por doquier. Exacto. Sí, fíjense que hoy tenía la oportunidad de observar un comentario, un pensamiento sobre algunos millennials hoy en día con relación al sexo, hermano Eddie. Y me llamaba la atención que observaba de esos famosas como conversaciones de WhatsApp que como que se inventan y se le plin, ¿verdad? O sea, en donde un joven le hacía la propuesta, por cierto, era un joven casado, le hacía la propuesta a una joven soltera. Y le decía pues que le gustaba y que quería le dejó claro de una vez que no le gustaba, que estaba casado, pero quería tener aventura con ellas. Y por sí, tranquilos, si vos estás de acuerdo, yo soy de acuerdo, sin ningún tipo de problema, nos vamos a proteger, pero tenemos el momento, vos y yo, y después mira que tranquilos, y si nos gusta nos volvemos a encontrar sin ningún tipo de problema. Estos patojos están planteando eso como normal. Sí. O sea, ¿me entiende? Y mire que lo que usted vio, digamos que es una situación hipotética, ¿no? Diseñada para publicarse en redes sociales. Exacto. Pero mire, pues, la verdad es que son patrones de pensamiento que hoy ya pasaron de ser mensajitos de texto a realidades. Exacto. O sea, hay gente, le voy a decir así tristemente, por ejemplo, hay muchos niños, por ejemplo, creciendo sin un papá. No porque bueno, podría ser X o número de cosas, motivos, razones para que no esté papá. Pero conocemos muchos casos en donde explícitamente mujeres quieren, por ejemplo, tener un hijo, pero sin papá. Sin papá. Exacto. O sea, quiero criarlo yo sola, por ejemplo. O sea, yo quiero tenerlo, pero no quiero tener la responsabilidad de un esposo, ni quiero la responsabilidad de un matrimonio. Y esto sucede. Aquí estamos citando un ejemplo de una mujer, pero también sucede en hombres. ¿Ya? O sea, y este tipo de pensamiento está creciendo. Está creciendo y se está fundamentando cada vez más en la vida de las nuevas generaciones. Mire, por ejemplo, en Europa, pastor, en Europa hoy en día es raro el matrimonio. Exacto.
Todo es, mira, unámonos, disfrutemos la sexualidad. Unión libre. Si nos gusta, bueno, si cuaja, nos casamos, si no, no. Y si no, seguimos así. Total. Exacto. Entonces, es muchas ¿me veces entiende? el pensamiento. Y así mismo hay mujeres también, pastor, y hombres, por supuesto, que plantean, mira, tengamos sexo libre. Exacto. Y sin compromisos. Sin ningún compromiso. O sea, pastor, Sí. que es, la Biblia le llama eso lascivia. Sí, exacto. Es un problema. Sí. O sea, no es el orden. No. Y ahora, aquí viene un punto que es muy importante. La gente piensa que eso es un beneficio, pero no, es dañino para ellos. Exacto. Es lo que no entienden. Y es lo que el enemigo plantea de cómo desvirtuar este asunto, Sí. pastor. Y es lo que plantea aquí de cómo a su paciente desvirtuarle ese asunto. Exacto. Y la cosa es que el diablo nunca va a presentar las cosas como realmente son. Exacto. Usted se recuerda Siempre se le engaña. del fruto prohibido en el huerto del Edén, ¿no? Sí. Ujú. Ah, Eva vio que era codiciable, Ujú. pero Eva nunca pudo ver lo que venía después. Exacto. Igual pasa ahora, hoy en día. Ya las relaciones sexuales sin responsabilidad, sin matrimonio, fuera del matrimonio o anexo al matrimonio, una paternidad o maternidad solitaria, sin una pareja responsable, sin la existencia de un matrimonio, eso puede verse como algo atractivo. Sí. ¿Puede el diablo presentarlo como algo atractivo? Sí, no lo vamos a negar. Puede verse, pero la realidad de las cosas es que después salen las situaciones y está la verdadera situación de cómo son las cosas, de los dilemas, los problemas que se enfrenta la familia, el niño, la niña que crece sin una figura paterna o sin una figura materna en estos casos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hermano Eddie, es un problema, es algo que el enemigo ha desvirtuado desde el principio, por cierto, pastor. Sí. Entonces creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Bien, hermano Eddie, avanzamos en esa parte. Entonces, podemos decir que la auténtica motivación para elegir el sexo como método de reproducción de los humanos está clarísima. Dice, en vista del uso que ha hecho de él, el sexo podría haber sido, desde nuestro punto de vista, completamente inocente. Sí. ¿Sí? O sea, en cierto punto, hermano Eddie, el enemigo se ha encargado de desvirtuar eso. Esto es totalmente normal desde la perspectiva bíblica. Es que el Señor lo diseñó, hermano Eddie. Exacto. El Señor lo diseñó. Así es. Tranquilo. Para su gloria. Sin ninguna morbosidad, sin Ni ninguna mala intención. Exacto, sin ninguna limitación, mala intención, para que se practique dentro del marco del matrimonio. Pero el enemigo lo ha sacado de ahí. Exacto. Y lo ha desvirtuado. Y Exacto. allí es un problema. Exacto. Me llama mucho la atención, tal vez para cerrar, ¿no? A hablar de esto, del falso concepto que el diablo quiere crear en nosotros acerca del matrimonio. Al final de la carta 19, él dice, por favor envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas. Mientras tanto, que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es en sí necesariamente favorable ni para nosotros, ni para el otro bando, o sea, ni para Dios. Pero escuchen, es simplemente una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar. Interesante. Me llama a mí la atención, porque en la carta 20 va a seguir hablando de eso. Me llama a mí la atención de cómo, hermano Carlitos, algo tan puro como el matrimonio, algo tan puro como el amor, sí, o sea, el amor que Dios diseñó para que nosotros expresemos en pareja, cómo ese asunto puede ser retorcido totalmente por el diablo. Exacto. ¿Ya? O sea, cómo puede ser sacado de su contexto, sacado del contexto bíblico, y que mire, aquí es donde yo creo que nosotros como iglesia tenemos un gran reto, un gran desafío frente a nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que socializar más el matrimonio. Es que es el detalle. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar en poner más enfrente de la sociedad patrones, modelos como el matrimonio, ¿no? Es que mire, hermano Eddie, ahorita usted está entrando en un terreno que es tremendo. Mire, pues yo creo que es el gran problema de la iglesia, hermano Eddie. La iglesia se encerró y la iglesia dejó de proclamar estos conceptos. Dejó de culturizarlos. Sí. O sea, dejó de tener presencia. Influenciar la cultura. Influenciar la cultura, Sí. hermano Eddie. ¿Por Sí. qué? ¿Pero por qué?
Porque nos encerramos, porque creo yo que la iglesia tomó el rumbo equivocado a lo largo de los años, hermano Eddie. Sí, y lo mencionamos hace un par de programas, por ejemplo, nomás con el caso de los cursos no sé si se recuerda usted que hablamos un poquito acerca de eso en las escuelas, el curso de moral y ética, hermano Eddie. Sí. Sí. El curso ese de patriotismo, de civismo. Yo me acuerdo que educación. Lunes cívico. ¿Me entiende, hermano Eddie? Y todos esos principios, fíjese que estaban en la educación laica. O sea, y que son principios universales, la ética y la moral. Usted sabe que sí, usted sabe que aquí entramos a un terreno donde podemos sacarlo del tema religioso, por ejemplo, y aplica en toda área y sociedad de la historia. Exacto. ¿Y por qué se dejó de enseñar? Sí. Es terrible, hermano Eddie. ¿A dónde estamos llegando? Sí, definitivamente. Y pienso lo que usted... creo que esto da para hablar muchísimo. No nos queremos salir del tema, pero sí que me gustaría mencionar algunas cosas. Hace algunos días, precisamente aquí lo estaba buscando en mi teléfono, estaba viendo unas estadísticas de... Permítame, voy a ver quién hizo la estadística. John Seal. John Seal. Una investigación que llevó a cabo el año 1992. O sea, ¿hace cuántos años? Hace 30 años. 30 años. Ojo, es una estadística citada por un escritor, Richard Mayhue, que es un escritor teólogo cristiano. Y escuche lo que dice: transición, encrucijadas, crisis, incertidumbre y desasosiego. 5 palabras. 6, perdón. No, 5. Estas palabras expresan la percepción de muchos evangélicos respecto a la iglesia. Tremendo. Repítalas. O sea, esto es un estudio probado. Sí. Pero repite las palabras. Es un estudio probado. Se les preguntó a los cristianos qué percepción tenían de la iglesia. Bueno, las palabras que más sobresalen: encrucijadas. ¿Qué es una encrucijada? Varios caminos. Exacto. Preguntas, dudas. Dudas. Usted no hay a cuál agarrar. No, usted no sabe qué rumbo tomar. Transición. Está cambiando la situación. Crisis. Bueno, crisis. Habla por sí sola, ¿no? La palabra. Incertidumbre. Desasosiego. No hay convicciones claras. Y desasosiego podríamos traducirlo con, ¿sabe cómo también, pastor? Ebriedad. Exacto. O sea, no entender. Exacto. Un desasosiego que no encuentra un rumbo. Exacto. Ahora, mire, ves. De estas respuestas que acabamos de mencionar, emergieron 8 temas dominantes, dice el mismo John Seal. Número 1, identidad incierta. Ahí está. Una amplia confusión sobre lo que define a un evangélico. Me llama la atención, ¿sabe? Y esto me tocó porque cuando yo lo estaba estudiando me di cuenta de que, por ejemplo, si usted va y ¿qué es un evangélico? Y pregunta. Y ¿sabe qué triste, hermano Carlitos? Porque yo lo leía y, como le digo, es un estudio que si usted va a la iglesia bautista, le dan una definición de evangélico. Pero si usted va a otra iglesia, le dan otra definición. Y si usted va a otra, le dan otra definición. Exacto. Y cada iglesia parece haber hecho su propia definición de lo que es ser evangélico. De lo que es ser un cristiano. Discípulo. A mí me gusta la palabra discípulo. Exacto. Le soy sincero, pastor. No sé si estaré pecando, pero no me gusta la palabra evangélico. Evangélico. ¿Le gusta más discípulo? Sí, ya está muy ¿qué? En el Instituto Bíblico hablábamos esto hace unos días, que debemos de cambiar nuestra palabra evangelismo. Tal vez. Sí. La vamos a cambiar. ¿Por qué? Por hacer discípulos. Hacer discípulos. Evangelismo es posiblemente un paso del hacer discípulos. Dentro de. Exacto, dentro. Pero la frase más correcta es: vamos a ser discípulos. ¿Ya? Exacto. Pero de los 8 temas dominantes que surgieron de todo este rollo: identidad incierta, desencanto institucional, un percibido ministerio inefectivo e irrelevante. Estamos hablando de la iglesia. Falta de liderazgo. Pesimismo acerca del futuro. Parece que el evangelicalismo, cuelga de una balanza. A ver a qué hora pesa más otra situación que el evangelismo. Sí, pues. Que el evangelio. Y lo deja. Exacto. Mire, este fue uno de los que más me impactó. Crecimiento en número, descenso en impacto. Tremendo. Y yo digo, ¿cuál sería la lógica? Que si estamos creciendo en número, también impacto. El impacto debería ser más. O como dijo hermano Mario, citando a hermano Mario Iglesias, pastor,
¿cómo es posible? ¿Cómo concebimos en cuanto a estadísticas y datos que esté mejor en cuanto a violencia y corrupción la España atea que la Guatemala cristiana? Sí. Tremendo. Para analizar. Yo creo que son frases que bombardean nuestro intelecto. Nuestro contexto. Pastor. Y nuestro contexto también, que muchas veces nos la llevamos de ser un contexto cristiano, de estar influenciando en un contexto cristiano, pero muchas veces... Que no vamos a descartar, pastor, que en ciertas áreas de nuestra nación, vamos a decirlo así, sí, ¿verdad? Usted, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Pero creo que falta mucho por hacer, hermano. Mucho trabajo. Ahora, crecimiento en número, descenso en impacto. Una paradoja dice que sin claras explicaciones inmediatas. O sea, usted no puede venir y decir, por esto es... No, hay muchos factores que analizar. Paul Washer, hermano Eddie. Ajá. Paul Washer, por cierto, existe hoy un debate teológico entre el sector de la FTL, que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana, con el sector norteamericano, dígase la Coalición por el Evangelio, del Seminario Máster de John MacArthur, por las palabras o propuestas dadas por la coalición que tiene que ver con la reevangelización de Latinoamérica. Y se armó un lío, habríamos un debate teológico con relación a esto. ¿Por qué? Porque los teólogos latinoamericanos se sintieron ofendidos y hubo una contrarrespuesta en muchos artículos y libros escritos por teólogos latinoamericanos con relación a las palabras de la coalición y de John MacArthur. Ahora, ¿por qué plantea reevangelizar? Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta, y se lo decía una vez a un compañero en el seminario, yo creo que hay que tomar muy en cuenta, hermano Eddie, las palabras del doctor MacArthur, creo yo que tienen más que ver con una reevangelización, no tanto en que Latinoamérica no puede hacer teología, sino que hay un sistema evangélico que se ha adoptado en la historia, pastor, un evangelismo que tal vez no es el más correcto, hermano Eddie. O sea, no se está diciendo... Tal vez en cuanto a los métodos, exactamente, ¿no? Se está diciendo que no es que no se pueda hacer teología, sino que el sistema eclesial, ¿sí? Ahora... Y yo también aquí tiro la chibolita también para el norte, porque digo, bueno, si somos fruto de las misiones de fe. Exacto. Norteamericanas, por cierto. Exacto. O sea que no solo hacia acá. Se está reproduciendo un patrón que viene de dónde. Exactamente. Exacto. Entonces, algo no estuvo bien. Sí. Hermano Eddie. Y por eso en parte, bueno, pero estamos a tiempo, ¿no? De corregir sin duda, las cosas. Cada generación, de acercarnos al Señor. Cada generación gana su generación, exacto, pastor. Y es importante, y agradecer al Señor, por cierto, de que por lo menos los principios fundamentales están, pero hoy en día no tenemos que quedar solo con la crítica. Exacto. O sea, no vamos a quedar solo con la bulla, usted no puede ver, no, haga discípulos. Exacto. Mire, pues, pero quiero continuar con lo que le estaba diciendo. Ajá. Viene el otro tema que salió también de esta encuesta, y es un tema pero que está cañón, como dijo alguien por ahí, ¿no? Aislamiento cultural. Sí. La era postcristiana ha llegado por completo. Ahí está. Fíjese que me llamaba la atención esto, y quiero detenerme un poquito aquí. Hay algunos escritores que dicen que, y hay varios de acuerdo, leí varios de acuerdo, que están de acuerdo, que dicen que no ha habido posiblemente en la historia mejor momento para hacer luz que en Hechos y ahorita. Sí. O sea, este tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo histórico que más se asemeja al tiempo que vivió la iglesia primitiva. Y me llamaba la atención porque me encantaba el análisis que hacía el escritor. Y decía él, bueno, ¿qué época vivió la iglesia primitiva? Bueno, vivió el comienzo de la iglesia, pero también la era precristiana. Antes, ¿no? Precristiana. Bueno, nosotros ahora estamos al otro extremo, postcristianismo. ¿Ya? O sea, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad para hacer luz. Mientras más oscuro sea, exacto, mayor oportunidad de hacer luz. Mayor oportunidad de reflejar la luz de Cristo. Y el enemigo, pastor, volviendo al contexto del tema, y el enemigo tiene como principal objetivo cegarnos a que entendamos esa parte. Exacto. Quiero finalizar los dos últimos temas que habla. La respuesta política y metodológica proporciona la solución. Están emergiendo aproximaciones no bíblicas al ministerio. Sí.
tremendo, porque esto lo hablábamos con algunos hermanos en el Instituto Bíblico acerca de esto, de que están emergiendo constantemente muchas maneras de pastorear. Le voy a hacer una pregunta así. Dale, picante. ¿Quién cree usted? Seguro usted ya se la sabe de todas. No sé, pero no va a agarrar en vuelta. ¿Quién cree usted que determina las necesidades del ministerio pastoral? ¿La gente o el Señor? No, pues el Señor. Es que es el Pero si detalle. usted se da cuenta, si usted analiza el entorno, se va a dar cuenta que mucho de nuestro ministerio pastoral está definido, está acoplándose no a lo requerido por Dios, sino a las necesidades de la gente. ¿Qué necesita la gente? Aquí, allá, ¿va? Mire, O sea, nomás que mi hermano Mario se recuerda que hablábamos la semana pasada algo con relación a cuando hay muchos hermanos que se sienten, y esto va para... yo creo que muchos lo van a escuchar, pastor. Hay gente que, por ejemplo, cuando se enferma, ¿qué es lo primero que dice? Ay, no me vinieron a visitar. ¿Qué dice la tradición? Que el pastor tiene que estar pendiente. sí, ajá. Que no vamos a quitar responsabilidad de eso. ¿Qué dice la Biblia? Santiago, si alguno está enfermo, Llame a los ancianos. llame usted a los ancianos. Mire qué tremendo, pastor. ¿Quién es el que tiene que llamar entonces a quién? ¿Ah? ¿El pastor le enfermo o le enferma al pastor? Sí, está buena esa. O sea, tiene No me había detenido en ese versículo de esa el forma. hermano que está malito, digo que el videito, Exacto. el hermano que está malito y quiere sopita, tiene que llamar, hermano Eddie. Exacto. O sea, Sí. si alguien no está bien espiritualmente, o sea, nosotros como humanos no podemos adivinar. No podemos adivinar. Podemos tener cierta ausencia a la iglesia y Exacto. desánimos por el estilo. Podemos tratar de observar algo. Pero quien tiene que hablar es la persona, pastor. ¿Me entiende? Así es. Eso es importantísimo. Ahora, por eso, ese era el tema final. Cambio desde una orientación basada en la verdad a un ministerio según las necesidades y respuestas del mercado. ¿Ya? Una reorientación de la preocupación por lo eterno a una preocupación por lo temporal, en un esfuerzo por ser visto como relevante. Exacto. Tremendo. Tremendo, Sinceramente, pastor. Entonces, y pienso que es algo que se acopla perfectamente a lo que estamos hablando Sí, hoy, de cómo la sí, iglesia ha olvidado socializar lo eterno. exacto. Ha olvidado socializar. Empezamos hablando de conceptos como matrimonio, pero es que hay muchos conceptos bíblicos que como iglesia nosotros necesitamos socializar. Necesitamos culturizar, entrar en la cultura con eso. Y muchas veces nos hemos desenfocado de eso. Mire, y eso es lo que, volviendo al punto, eso es lo que el enemigo quiere. Que Exacto. nosotros perdamos el enfoque. Sí. Que perdamos ese enfoque, hermano, y que estemos ocupándonos en otras cosas que no tienen sentido y perdamos de vista lo que sí tiene sentido. Así es. Mucho por hacer, pastor. Sí, definitivamente. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente carta, hermano Eddie. Me llama la atención que la siguiente carta, pastor, ya para ir terminando porque ya nos queda poquito tiempo, pero veamos algo rapidito. Tiene que ver con el no entendimiento. El demonio anciano le plantea a su sobrino el que es importante que el demonio joven se encargue de que el paciente no entienda el amor de Dios. Exacto. O sea, y aún el enemigo me llama la atención que da como esa ¿qué? Esplendidez, ¿verdad? O sea, el amor de Dios que es inexplicable, ¿sí? Que no es natural. O sea, nosotros como humanos hasta cierto punto no lo podemos alcanzar, hermano Eddie. Es incomprensible. Exactamente. Pero me refiero a alcanzar a entenderlo, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, pero el enemigo, hermano Eddie, quiere tratar la manera de que nosotros no comprendamos esa parte y andemos divagando en la vida sin entenderlo. Exacto. Mientras que la escritura, hermano Eddie, nos muestra de una forma muy bien clara cómo es el amor de Dios, hermano Eddie. Exacto, yo creo que aquí esto nos hace regresar un poquito a Tranchini, ¿no? Sí. A Nicolás Emilio Tranchini de aprender, de exponernos a la palabra del Señor. Esto tiene que ver mucho con mi contacto con la palabra. ¿Por qué? Porque mientras yo más me expongo a la palabra del Señor, yo más voy a conocer el amor de Dios. Y por consiguiente, más probabilidades van a haber de que yo me asombre ante su amor. Exacto. Ante esa esplendidez que usted decía, ante esa perfección, la santidad,
todo lo que Él es y lo que Él tiene para nosotros. Exacto. O sea, hermano Eddie, esto es tremendo. Pero vamos a continuar, hermano Eddie, si Dios permite, en el próximo programa, porque ya el tiempo ha llegado a su fin. Exacto. Palabras finales, pastor. Contento de poder estar aquí, como dijimos al principio. Gracias a todos por vernos y por escucharnos, ya sea por Amigos TV o por Radio Cultural Amigos. YouTube, los martes, pastor, que se suscriban, por cierto. Que se suscriban y que comenten. Diálogo de Fe y Salvación. Así es, Diálogo de Fe y Salvación, ahí en YouTube, también en Spotify, también en Facebook, en Instagram. Busque ahí en su teléfono, síganos, compartan el contenido que constantemente estamos publicando por ahí. Y la verdad es que para nosotros es una bendición, como siempre, hablar temas como estos que hablamos hoy, temas muchas veces que no estamos libres. Nosotros no los hablamos porque tengamos una solvencia 100%, ¿no? Sino porque también nos afectan. En algún momento también nosotros nos sentimos aquejados por esos temas. Claro, entonces, sin lugar a dudas. La verdad, poner temas sobre esto es como la mesa. Para mí, de todos los temas que hemos hablado aquí, ha sido una bendición y pues hoy hemos venido aprendiendo. Exacto. Nosotros somos los primeros, por cierto. Así que gracias, hermano Eddie. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Un episodio más. Y si el Señor lo permite, pues estamos el próximo programa continuando con esa serie que vamos casi en la recta final, hermano Así Eddie, es. para finalizar Cartas del Diablo a su sobrino. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.